Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, nuestras condolencias a las víctimas de estos incendios, a todas las personas fallecidas, a sus familiares, pero también a todas las personas afectadas de una forma u otra. Y el agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras públicas, a las empresas subcontratadas, a los voluntarios y voluntarias y, en especial, a los bomberos forestales, a las brigadas forestales que, insisto y lo resalto desde el principio, en una situación de precariedad inaceptable, que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a las comunidades autónomas que mantienen esta posición, han sido las heroínas y los héroes del combate a esta catástrofe. Y felicitaciones también al señor ministro, que ya he visto que no ha tenido problemas para no comer más de un día para atender los incendios forestales donde había que estar, y a todo el personal del Ministerio y del resto de ministerios que también lo han combatido. Los incendios han arrasado 370.000 hectáreas en este país, algo que no había ocurrido nunca, según el sistema Copérnicus. En Galicia, 140.000 hectáreas. El Partido Popular en Galicia todavía no se ha enterado de lo que se les ha quemado. Hablan de 95.000 hectáreas, es decir, todavía no se han enterado que se les han quemado 45.000 hectáreas más, según dice el Copérnicus. En Castilla y León han sido 150.000, en Extremadura han sido 45.000. Ya vamos tarde en combatir el cambio climático, que ya no simplemente es un cambio climático, ya es una crisis climática, y la despoblación. Esos dos factores combinados son catastróficos. Y ya vemos, no solo no se les cae la cara de vergüenza a los negacionistas que tenían la responsabilidad en primera persona de la gestión, de la prevención, en primer lugar de la prevención, cosa que no han hecho, y luego de la gestión de esta catástrofe, sino que son incapaces de reconocer sus errores catastróficos y su ineficacia, y riegan esta sesión de excusas patéticas. Prepárense los ciudadanos y ciudadanas de estas comunidades autónomas, porque no han tomado absolutamente nota de nada los que tenían que haber tomado nota para que esto no volviera a ocurrir. Estamos en manos de gente muy ineficaz. De estos incendios de quinta generación, las causas son evidentes. El cambio climático, que es real, el aumento de las temperaturas, los incendios y las inundaciones catastróficas, el abandono del mundo rural, el despoblamiento, la crisis de la agricultura y la ganadería tradicionales. No se ha invertido lo suficiente en tareas preventivas. ¿Y qué hace el Partido Popular y Vox? Cargar contra las políticas verdes y desviar el foco al Código Penal, ¿no? Este penalismo mágico que quiere el Partido Popular, que arregla todo, como si ya no hubiera 20 años de condenas, de sanciones penales en nuestro Código Penal para los incendiarios, ¿no? En todo caso, Feijóo y Moreno Bonilla piden brazaletes, una medida que ni Feijóo llevó a la práctica cuando la anunció hace 14 años en Galicia, ¿no? Si la mitad de los esfuerzos que han tenido las administraciones del Partido Popular competentes para atacar el fuego y prevenirlo, la mitad de los esfuerzos que han dedicado a criticar al Gobierno los hubieran dedicado a la prevención, probablemente esto no habría pasado, ¿no? O habría pasado en términos mucho más reducidos, en todo caso, ¿no? Yo felicito al Gobierno por la rápida reacción a la vista de la incompetencia absoluta de estas comunidades autónomas, la aprobación del Real Decreto 716/2025, aprobado el pasado 29 de agosto, para reiterar las obligaciones que ya venían en el Real Decreto Ley 15/2022, que exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes antes del año 2023, sus planes de prevención, obligación que también aparece en la Ley de Montes. No es entendible cómo todavía en este país hay personas que mienten diciendo que no hay ninguna norma, o sea, diciendo que hay normas que prohíban limpiar los montes o las masas forestales. No hay ninguna norma que prohíba limpiar los montes o las masas forestales. Tampoco la Agenda 2030 prohíbe nada. Y, en todo caso, la Agenda 2030, aunque prohibiera algo que no lo prohíbe, la Agenda 2030 no es ninguna ley.
Lo que hay en la legislación española y en la Ley de Montes es una obligación de los propietarios de los bosques de hacerlo, de limpiarlos, de prevenir los incendios. Obliga a las comunidades autónomas a presentar planes preventivos contra los incendios y por eso el fiscal de Medio Ambiente ya ha dicho que va a abrir una macroinvestigación. Dense prisa a los señores de Vox con su macroproceso. No vaya a ser que se les adelante antes el fiscal de Medio Ambiente y tengan que revertir el proceso para ponerse a acusar al fiscal, que es lo que suelen hacer cuando los fiscales les exigen responsabilidades. Pero yo quiero hablar de las condiciones laborales de los bomberos y de las brigadas forestales. La precariedad laboral de estos profesionales que se juegan la vida es realmente espeluznante. Fíjense cómo es que en Castilla y León han llegado a publicar pliegos específicos, la propia comunidad autónoma, pidiendo que las cuadrillas hablen castellano, porque las condiciones que ofrecen son tan denigrantes que apenas consiguen atraer a trabajadores extranjeros precarios. Es evidente que hay despilfarro, han estado despilfarrando. En vez de prevenir, en vez de mantener contratados a los bomberos forestales todo el año, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, por cierto, ni Castilla y León, ni Andalucía, ni Extremadura, todavía no están cumpliendo la Ley 5/2024 del Estatuto de las Brigadas Forestales y de los bomberos forestales. Todavía no se les están reconociendo los derechos, todavía no están acabando con la precariedad. Todavía no les contratan todo el año, porque durante todo el año es cuando hay que estar previniendo. Fíjense, ha habido denuncias en la Inspección de Trabajo, que lo sepan todos los españoles, presentadas por los sindicatos que decían que en Castilla y León una de las brigadas forestales ha enfrentado el fuego llevando un botellín pequeño de agua y medio bocadillo para todo el día. Esos son los medios que ustedes han puesto, ¿no? Y en absoluto han respondido a las mejoras de las plantillas. La verdad, ¿cuál es? Mire, en Castilla y León el PP ha estado privatizando el bosque. No lo contemplan como un bien social y común que hay que gestionar adecuadamente. El señor Suárez Quiñones ha declarado literal: mantener el operativo de prevención todo el año es un absurdo y un despilfarro. Y luego prioriza irse a la Feria de Muestras de Gijón a comer cuando se le está quemando toda la comunidad autónoma. Y para que se enteren, mire, atacar una hectárea incendiada cuesta entre 15 y 20.000 euros por hectárea, 10 veces más de lo que cuesta prevenir que esa hectárea arda. Y vamos a hablar de los medios, porque mire, el señor Mañueco el día 14 de agosto dijo que contaba con medios suficientes y dijo literal: el problema no es de los operativos ni la falta de medios, sino de las circunstancias meteorológicas excepcionales, literal. Al día siguiente solicitaba al Ministerio de Interior, en una carta enviada a las 22:52 de la noche, 30 helicópteros, 1.000 soldados y 25 bulldozers, especificando con maquinistas lo más expertos posibles. Y mientras tanto, una de las empresas con las que la Junta de Castilla y León tiene contratado por 24 millones de euros la prevención, Orcen, Grupo Zono, solicitaba en portales de empleo esa noche una oferta para bomberos sin experiencia para trabajar en plena crisis de incendio. Brillante la prevención de ustedes. Castilla y León ha recortado el presupuesto en prevención de incendios un 86% en los últimos años. En el año 2009 eran 10,27 millones lo que dedicaban a prevención. En el 2022, 1,4 millones. Pero, además, ahora hablemos de la incapacidad de la gestión. Mire, hubo incendios en los que no han aparecido bomberos autonómicos como el de Los Sacio en Zamora. En León se instalaron 2 bases logísticas de alojamiento y avituallamiento, en Cistierra y en Bembimbre, con una capacidad para 200 personas. Y la Junta tuvo que pedir perdón porque no fueron utilizadas. El 25 de agosto en León hubo 5 autobombas y 10 bomberos forestales parados en sus bases cuando varios incendios seguían activos. En un garaje de Ávila ha habido un camión nodriza capaz de almacenar 13.000 litros de agua para abastecer los camiones motobomba que no se ha movilizado en ningún momento. De Palencia y de Soria acudieron bomberos forestales llamados por la Junta para que fueran a Ponferrada y los tuvieron allí y los mandaron a casa porque decían que el fuego, después de llamarlos y llevarlos, solo se podía exponer con medios aéreos. Pero no nos olvidemos tampoco de Vox y, sobre todo, no nos olvidemos de la gestión de Vox en Extremadura.
Por si no se sabe, la Junta de Extremadura, el primer consejero de Gestión Forestal y Mundo Real, se le dio a Vox, nombraron un señor Camino Limia, duró unos meses. Después nombraron a Ignacio Higuero, que dimitió este verano antes de los incendios por mentir sobre las titulaciones de su currículum. Lo sustituyeron en agosto por un consejero del PP, el señor Francisco Ramírez, conocido como abogado de la Federación de Caza de Extremadura. Y vaya por Dios, resulta que el incendio de Aliseda fue provocado por un cazador. Esa es la prevención de incendios y el combate a incendios que hace el Partido Popular y Vox. Y como no tengo tiempo, no sigo, pero luego seguimos en los otros minutos que nos faltan. Gracias.